Bien, vamos a comenzar entonces el repaso de la clase de diseño web 1 para los alumnos de tercero de informática, sección 1, jornada matutina. Les saluda el profesor Cristian Roberto Lobo. El objetivo de esta clase es desarrollar pues un repaso para afianzar los conocimientos que hemos tenido a lo largo de este primer semestre. Bien, vamos a definir qué es HTML primero. Ya sabemos que HTML es lo que utilizamos para crear todas las páginas web en Internet. Más concreto, podemos decir que es el lenguaje con el que nosotros escribimos la mayoría de las páginas web. Es decir, que es programación lineal, ¿verdad? Que se da en lo que son las páginas HTML. Los diseñadores utilizan este lenguaje HTML para crear una página web. Es decir, que los programadores o diseñadores generan páginas escritas en HTML. Y los navegadores que utilizamos nosotros, los usuarios, ustedes y yo, hijos, muestran las páginas web después de leer un contenido HTML, ¿verdad? Para poder generar una página web, nos pide primero que nosotros tengamos un contenido dentro de lo que es HTML y en el doctime. Aunque el HTML es un lenguaje que utilizan los ordenadores y los programadores de diseño, es muy fácil de aprender y escribir por parte de las personas, o sea, por parte de ustedes como diseñadores. En realidad, el HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que más adelante vamos a ver el significado de cada una de estas palabras. Podemos también decir que es un estándar reconocido en todo el mundo y cuyas normas define un organismo sin ánimo de lucro llamado la World Wide Web Consortium, que esta permite de que utilicemos programas, que utilicemos plataformas para poder crear lo que son páginas web. El conjunto de ellas se convierte en lo que nosotros conocemos como sitio web. En el propio W3C se define el lenguaje HTML como un lenguaje reconocido universalmente y que permite publicar información de forma global para todas las personas que tengan acceso al Internet. Bien, vamos a conocer entonces un poco de HTML y XHTML, ¿verdad? Tenemos nosotros entonces que en el lenguaje XHTML es muy similar al lenguaje HTML. De hecho, no es más que una adaptación HTML en el lenguaje XMLL. Técnicamente, el HTML es la parte descendiente directo del lenguaje CGML, que mientras estos lenguajes, ¿verdad? Se descentralizan para poder crear nuevas expectativas a la hora de crear lo que es un diseño de página. Tenemos aquí, miren, cómo se desglosa, ¿verdad? Hacia ambos lados. Aquí tenemos el HTML, que es el que más comúnmente se utiliza, el XML, que es el que especifica cómo trabajan las páginas web y las herramientas que utiliza. Bien. En la página del documento creado en XHTML son muy similares a las páginas del documento HTML. Las discusiones sobre si HTML es mejor que XHTML o viceversa son recurrentes al ámbito de cada programador. O sea, que la forma como programe usted, esa es la forma que usted va a mostrar lo que, cómo quiere generar, pues, la parte del diseño. Bien. Tenemos entonces en el recurrente, en el HTML y el CSS, que más adelante vamos a utilizar un programa que se llama Dreamweaver para creaciones de páginas web. Originalmente la página HTML solo incluía información sobre sus contenidos de texto e imágenes. O sea que a lo largo que he venido evolucionando, hemos podido colocar, aparte de solo texto e imágenes, poder colocar otras cosas como ser tablas, objetos, ¿verdad? Figuras dentro de lo que es la página web. En CSS, el mecanismo que permite separar los contenidos definidos mediante XHTML y el aspecto que debe presentar esos contenidos, los podemos observar aquí.
Tenemos el contenido y la presentación en forma HTML y luego los podemos cambiar a XHTML con contenido y presentación CSS. O sea que lo que es Dreamweaver ya trae incluido lo que es XHTML y que permite hacer esa conexión con algunas páginas, ¿verdad? Que ya están hechas dentro de lo que es Internet, ¿verdad? Este es el esquema de la separación de los contenidos y su presentación. Una de las ventajas de añadir de la separación de los contenidos y su presentación es que los documentos XHTML creados por más flexibles, ya que son adaptados a diferentes plataformas, como por ejemplo pantalla de ordenadores, pantalla de dispositivos móviles, impresoras, dispositivos y otros que son utilizados para personas discapacitadas, ¿verdad? Que le permite poder realizar también esto. De esta forma utilizamos exclusivamente el XHTML, donde se crean páginas algo feas, ¿verdad? Pero correctas. Aplicando el CSS, se pueden crear páginas bonitas, ¿verdad? Que no sean textos planos, ¿verdad? Y que podamos darle una versatilidad a lo que es la página o el sitio. Vamos a ver algunas características básicas que tienen estos lenguajes. Tenemos el lenguaje de etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza? De esta forma vamos a almacenar un contenido de texto en un archivo electrónico. Esto se utiliza en una tabla de conversión que transforma cada carácter en un número. Una vez almacenado la secuencia de estos números, el contenido y el archivo se recupera realizando el proceso a la inversa. Es decir, miren, aquí podemos hacer la prueba, aquí están los datos y luego lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? Y al mostrarlo, lo mostraría en una forma de texto plano. Bien. Estas características en el proceso de formación de caracteres son secuencias de números denominados codificación carácter y cada una de estas tablas se ha definido para realizar lo que es la transformación de estos conocimientos y nombrándolo como página de código. Una de estas codificaciones más conocidas y una de las primeras que se publicaron es la codificación IC, que esto lo vemos en la clase de Informática 1 y 2 en el segundo año. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver cuáles son la etiqueta y los atributos que podemos ver en la programación, ¿verdad? Para la creación de páginas. Decimos nosotros que podemos ver aquí que en estas etiquetas que los diseñadores pueden utilizar para marcar los diferentes elementos que componen una página, podemos utilizar todas estas etiquetas, miren. Cada una de ellas conforma o realiza un elemento dentro de la codificación de la página. Bien, vamos a ver los elementos que la conforman en el HTML. Podemos ver que las etiquetas y atributos HTML definen el término elemento para referirse a las partes que componen los documentos HTML. Estos permiten que utilicemos una etiqueta de apertura, 0 o más atributos, textos encerrados por la etiqueta y una etiqueta de cierre. Aquí podemos ver el ejemplo 2.7 donde miramos nuestra etiqueta, que es lo que nosotros utilizamos con el código, ¿verdad? De lo que es P-class es igual a normal, ¿verdad? Y esto es un párrafo, el P es un párrafo donde nosotros ponemos la etiqueta y el cierre de la etiqueta. El inicio sería la P y el final sería contra pleca P. Esta estructura muestra que el esquema anterior es un esquema o elemento de HTML, donde la clase, ¿verdad? Es un atributo que contiene ceros y la P es la apertura de lo que es la etiqueta y finalizando con una etiqueta de cierre que sería contra pleca P. Pero, por tanto, si una página web tiene dos párrafos de texto, la página contiene dos elementos y cuatro etiquetas. Dos etiquetas con P, apertura, dos etiquetas y dos de cierre. De todas formas, aunque estrictamente no son lo mismo, es habitualmente intercambiado por palabras o elementos o etiquetas. Vamos a ver la sintaxis. ¿Cómo funcionaría esto dentro ya de lo que es el esquema? Tenemos entonces aquí
La etiqueta tiene que ser siempre cerrada de acuerdo a cómo se abre. Aquí tenemos el ejemplo. Miren, tenemos el ejemplo de este que es un párrafo con A, ¿verdad? Abrimos la etiqueta P y cerramos la etiqueta contra pleca P. Este ejemplo es incorrecto, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Si vamos a colocar la A, tiene que estar dentro del enlace donde vamos a estar trabajando. O sea que, si ustedes se fijan aquí, la tenemos antes de que cerremos el párrafo. Los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúscula. No podemos escribir en mayúscula, ¿verdad? No podemos escribir en mayúscula las etiquetas. Entonces aquí tenemos nosotros otro ejemplo. Miren, donde estamos haciendo referencia que nuestro enlace, perdón, lo vamos a hacer en google.com, ¿verdad? La wide web, que es www, luego el sitio donde vamos a ir y la extensión del servidor, que sería .com. El ejemplo incorrecto que podríamos hacer es este, miren, donde ponemos en mayúscula las letras A. Por eso decimos que el valor de los atributos siempre tiene que cerrar con comillas. Miren, aquí lo tenemos en esta parte. Lo abrimos y lo volvemos a cerrar entre comillas. En este ejemplo, en este párrafo, podemos ver la parte incorrecta. ¿Qué nos haría falta aquí? Lo que son las comillas para poder decir que esto es un sitio al cual nosotros vamos a ingresar. Otro atributo que no se puede comprimir es este. El ejemplo correcto sería DL, miren, y cerramos contra pleca DL. ¿Cuál sería la forma incorrecta? Hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ejecución. Bien, todas las etiquetas deben cerrarse, ¿verdad? Todas las etiquetas deben de cerrarse y la mayoría de ellas en un contenido de texto entre la etiqueta de la apertura, la etiqueta del cierre. Sin embargo, algunas etiquetas especializadas se llaman etiquetas vacías. Estas no se necesitan cerrar ningún texto, que una de ellas sería la etiqueta BR. Por ejemplo, se utiliza para indicar el comienzo de una nueva línea, tal y como se ve más adelante en la siguiente parte. Luego tenemos entonces aquí lo de los textos. Hablemos de los textos un poco. Miren, aquí la mayor parte es la tarea inicial del editor del contenido. HTML consiste en una estructura en el texto original definido en sus párrafos, títulos o titulares de sesión como muestra en la siguiente imagen. Aquí podemos ver cómo se miraría el texto original. Aquí tenemos lo que es el titular, que es el texto estructurado, el título de secciones, que es la parte donde la subsección y los ambos párrafos en esta. Podemos ver que en otros procesos de estructura de texto simple consiste en indicar las diferentes zonas o secciones que componen el texto. Vamos a ver dentro de los propios textos de definición, abreviatura, textos importantes, textos modificados y citas a otras referencias. Aquí podemos ver el texto importante, que es cuando está en negrita, que nos permite poder llamar la atención. La cita textual, que sería de donde se está llamando el texto. Tenemos el texto destacado, ¿verdad? Bien. Ya en esta parte, en los ejemplos muestra la transformación de un párrafo con un texto simple. Es decir, un párrafo cuyo texto contiene varios elementos marcados en forma especial. En esa sección seguimos nosotros mostrando todas las etiquetas que definen el HTML para estructurar y marcar el texto. Además, se hace mención especial del tratamiento que hace el HTML en los espacios en blanco y las nuevas líneas. Bien, entonces vamos a ver la codificación de estos caracteres. Como podemos ver, en algunos de los caracteres que se utilizan habitualmente en los textos no se puede incluir directamente en las páginas web.
nosotros utilizamos algunos caracteres que utilizan HTML para definir sus etiquetas, como decir mayor, menor, y no se pueden utilizar libremente. Las características o caracteres propios de estos idiomas que no son en inglés, por ejemplo, no podemos utilizar la ñ, la acentuada, ninguna acentuación, símbolos, signos, ¿verdad? Pueden ser problemáticos dependiendo de las codificaciones de las características utilizadas. Es decir, la solución a las primeras limitaciones consiste en sustituir caracteres reservados de HTML, o sea que estos podemos decir que son algunos de los caracteres o palabras reservadas que solo se pueden ser utilizadas por lo que es las páginas de HTML, ¿verdad? Que no se pueden utilizar para otra cosa. Aquí tenemos la entidad, el carácter, la descripción y la traducción de cada uno de ellos. Tenemos entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es el signo de menor que, ¿verdad? Aquí tenemos el signo de mayor que. ¿Cómo sacarlo? Aquí tenemos el ampersand. Tenemos las comillas. Tenemos el espacio en blanco. Y por último tenemos los apóstrofes que se utilizan. Bien. De la forma así se considera que el siguiente texto lo utilizaríamos de la manera siguiente. Ahí tenemos las comillas dentro de la mayor, menor, el ampersand. Pueden darnos problemas con los textos en HTML. Para mostrar correctamente el texto anterior, una página HTML se define y sustituir por cada carácter especial por su entidad, es decir, de esta manera. Luego tenemos nosotros el ejercicio donde vamos a determinar el código que corresponde al siguiente documento. Miren, la sintaxis de la etiqueta blocks_code, la sintaxis de la etiqueta donde se muestra la continuación, la dirección original del texto, que estos textos se identifican de una manera más sustancial. Bien. Para ello, se utilizan dentro de las páginas web hasta que llega al navegador del usuario e intervienen numerosos procesos, o sea, el diseño que crea la página web, si se trata de una aplicación dinámica, si el servidor web almacena la página HTML, el usuario solicita y visualiza la página web. Si todo esto es un proceso anterior, se utiliza las mismas codificaciones de caracteres, los caracteres propios de los idiomas se pueden escribir directamente de esta manera. Es decir, dentro de P, formato UTF-8, que sería el tipo de letra, la parte donde el párrafo del ejemplo incluye la letra A, ¿verdad? Utilizando el diseño, la forma de la codificación UTF-8, el entorno de desarrollo de programación y el servidor web si la página con codificación y la navegación del usuario es capaz de visualizar las páginas en forma UTF-8. Sin embargo, muchas veces no es posible que todos los procesos sean involucrados igualmente en la codificación de los caracteres porque estos están limitados técnicamente o por una decisión del diseñador o ustedes como programadores. Los textos pueden pasar codificación a ISO 8859 en cualquier momento si se produce este cambio sin realizar una conversión correcta. El navegador del usuario mostrará caracteres extraños en los acentos y en todas las letras como ser la ñ. Es decir, que nos generaría un error. Bien, veamos ahora la parte de los enlaces, que es también, lo estuvimos viendo en la clase, ¿verdad? ¿Qué son enlaces? Son lenguajes marcados o tipificados donde nosotros podemos ver entre los conceptos utilizados la creación de donde se encuentra el mecanismo de hypertext. De hecho, las letras HT de las siglas HTML significan hipertextos, hypertext en inglés, por lo cual lo que es significado completamente podría traducirse como el lenguaje marcado para los textos o hipertextos. Bien, este enlace
Este enlace se utiliza para establecer relaciones entre los recursos, aunque la mayoría de enlaces relacionados con estas páginas también es posible enlazarlos con otros recursos como imágenes, documentos y archivos. Es decir, la URL, ¿verdad? De estos enlaces. Vamos a ver entonces lo que es la URL, que es la que utilizamos nosotros ahí. La URL de recurso tiene dos objetivos principales: identificar de forma única a este recurso y permitir localizar de forma eficiente estos recursos. Nosotros podemos verlo de esta manera. Si se accede a alguna principal página o dirección del navegador. Esta cadena de textos de la URL completa de páginas principales de Google, la URL no permite a nosotros poder verificar lo que son la parte sencilla donde forma parte las mismas tres partes de los ejemplos de la URL. Esto es una parte donde se compone a lo anterior, un protocolo, un servidor y lo que es la ruta hacia donde queremos que tenga el camino a seguir nuestra página. También tenemos que la URL son caracteres como ser coma, igual, ampersand y contraple, que para separar sus partes. Estos caracteres están reservados únicamente a utilizarse libremente en lo que es HTML. Algunos caracteres no están reservados, pero pueden ser problemáticos si se utilizan en otros propios URL. Es decir, de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enviar lo que es la URL de donde queremos direccionar el link que nosotros estamos utilizando. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de la URL. Nosotros tenemos el enlace del sitio. Tenemos el enlace del sitio donde vemos la combinación de href, ¿verdad? Con la contrapleca, que es el inicio. Y esto nos dice que nos mandaría a la parte de inicio. Al pulsar este enlace, pues cualquier página se puede devolver directamente a la página de inicio o home, a la página principal del sitio web. En los enlaces a email, pues podemos ver esta parte de aquí, donde nos muestra de que al darle clic a ese URL nos enviaría al correo electrónico. Luego tenemos la sintaxis, ¿verdad? Que nos permite utilizar para otros ejemplos más complejos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos códigos que son utilizados dentro de lo que es la sintaxis de la misma, que nos da un enlace normal. Salvo que se cambie el prefijo, ¿verdad? Cuando lo estamos viendo aquí, cambiamos el prefijo de esto, entonces podría cambiarnos la estructura de donde queremos que nos envíe, ¿verdad? Todas las opciones anteriores se pueden combinar entre sí para realizar ejemplos más avanzados, aunque el uso de Mailto puede parecer una ventaja. Su uso es desaconsejado, ¿verdad? O sea que no se puede utilizar siempre, porque lo puede ver la URL o la codificación de la página como un spam, ya que existen programas automáticos encargados de rastrear sistemáticamente todas las páginas web del Internet para encontrar direcciones de correo electrónica válidas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Donde podemos ver páginas web consistentes en las direcciones o imágenes indicadas para el usuario que pueda entenderlo. Luego tenemos los enlaces FTP, que estos enlaces para el archivo de un servidor es la parte del protocolo URL que cambia, ¿verdad? En este caso aquí podemos ver cuando lo que podemos ir cambiando dentro de lo que es la URL del FTP. Al descargar, nosotros utilizamos con contenido si usted va a descargar un juego, usted va a descargar algún archivo o un programa que venga en formato zip o RAR, ¿verdad? Entonces, es utilizado máximamente en esta parte. Estos son enlaces a varias hojas de estilo CSS, ¿verdad? Que estos son, miren, aquí utilizamos la palabra reservada link, ¿verdad?
que nos permite a nosotros enviar hacia la página que nosotros queremos o si queremos descargar algún archivo de imagen o de formato texto. Enlaces para hojas de estilo CSS para diferentes medios. Aquí los tenemos, miren. Son algunos de los que estamos utilizando dentro de la clase. Enlaces para enlazar el Favicon, ¿verdad? Aquí este es el código que se utiliza para que nosotros podamos mostrar en la barra de direcciones el título del navegador o el menú de los favoritos marcadores. Tenemos el enlace de archivos RSS que lo que hace es, hoy en día se está utilizando estos enlaces para poder que nosotros podamos tener una variedad de páginas alternas a la nuestra. Enlace a hojas de estilo, ¿verdad? Aquí tenemos las hojas de estilo. Este es el código que nosotros utilizamos para poder realizar cada uno de ellos. Indicadores de que existen versiones de las páginas de otros idiomas, o sea, cuando hacemos el cambio de idioma, cuando le damos clic derecho y le decimos, ¿verdad? Aquí traducir a español o inglés. Indicar que existe una versión de la página preparada para imprimir. Este es el código que utilizamos nosotros, ¿verdad? El link media pane, donde le decimos de que vamos a imprimir. Y indicadores que existen para una página, índice de página actual. Miren, este es el código que nosotros utilizamos. Aquí podemos ver, nosotros vamos a ver el ejercicio ya finalizado, ¿verdad? Que nos permite verificar nosotros entonces la ejecución de estos, ¿verdad? Vamos entonces ahora a ver como repaso lo que son las listas, ¿verdad? Las listas que nos permiten nosotros en el capítulo 5, donde decimos entonces nosotros que en ocasiones es posible agrupar determinaciones, palabras o frases en un conjunto de elementos que tienen más significado como una forma conjunta. Es decir, de forma conjunta constituyen el menú de la navegación de la página, por lo que su significado conjunto es mayor que por separado. En el lenguaje de HTML define tres tipos de diferentes listas. Para agrupar los elementos listas no ordenadas, se trata de una colección simple de elementos. Y en la lista ordenada, el similar a la anterior, pero que su lista está definida por un conjunto de términos y definidas similares a un diccionario. Bien. Vamos entonces a ver lo que son las listas ordenadas. Vamos a ver lo que son las listas no ordenadas. Bueno, aquí utilizamos, estos son algunos atributos, ¿verdad? El siguiente código muestra un ejemplo sencillo de la lista no ordenada, donde utilizamos, ¿verdad? La parte del URL, vemos los atributos comunes, básicos, internacionalizados y eventos. Tenemos el tipo de elemento que es un bloque. Un bloque y tenemos la parte de los atributos propios. Así veríamos el siguiente código en el ejemplo sencillo de listas ordenadas y no ordenadas. Aquí tenemos una que es de no ordenadas, que nos mostraría de esta manera el ejercicio, ¿verdad? Dentro del navegador. Veamos ahora, aquí utilizamos lo que es el URL, ¿verdad? Tenemos lo que es la lista y cerramos lo que es la parte de la lista no ordenada. Veamos cómo se miraría las listas ordenadas. Aquí tenemos el OL, que es el código para ordenarlas. Tendríamos entonces el siguiente código, que sería OL, ¿verdad? Y OL al final. Y nos mostraría de esta manera ordenada lo que son la lista, ¿verdad? Este sería el resultado del código utilizado en la parte superior. Ahora listas definidas. Vamos a utilizar el código DL para la ejecución de este. ¿Cómo lo veríamos de esta manera? Aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra lo que es la definición de ellas, las listas ya definidas. Miren, utilizamos, ¿verdad? El texto
Aquí tenemos que irle dando, ¿verdad? Utilizando el DL, el DT, que sería para ir mostrando las listas, el texto que se va a utilizar dentro de ellas y miramos entonces cómo se miraría. Miren, aquí. Aquí podemos ver que este le corresponde la lista 1. Este le corresponde el texto más la lista 2. Y al finalizar determinamos la aplicación. Bien. Luego tenemos las imágenes y objetos. En este vamos a ver y distinguir dos tipos, las imágenes de contenido y las imágenes de adorno. Vamos a ver que esto nos permite colocar. Entonces, vamos a ver ese tipo de imágenes. Aquí podemos utilizar los que son el código o etiqueta map y área. Vamos a ver entonces cómo lo utilizamos. Utilizamos entonces de esta manera utilizaríamos lo que es la definición de otra parte del mismo documento, o sea, el valor o atributo. Y se miraría de esta manera en la figura, donde las figuras geométricas podemos poner, miren, varias figuras ahí. Y tenemos la otra parte de la codificación para que esto nos muestre esta imagen ahí. Vamos a ver hacia los objetos cuál sería la que vamos a utilizar. Aquí en esta etiqueta vamos a utilizar lo que es la etiqueta object, ¿verdad? Y el atributo que es un elemento. Entonces, utilizaríamos el object llamando de esta manera todos los objetos que vamos a llamar y vamos a utilizar el param, ¿verdad? Para que llame la etiqueta de donde incluye interiores de etiquetas. Miren, de esta manera. ¿Para qué? Para que al final nos muestre, ¿verdad? Nos muestre la codificación, donde vamos a utilizar también el embed, ¿verdad? Que nos permite a nosotros también mostrar lo que son las páginas donde incluyan soluciones y estas pasarán correctamente por el proceso válido. Y aquí tenemos los ejemplos de cada uno de ellos, ¿verdad? Y para finalizar tenemos lo que son las tablas. Las tablas son las que nos permiten a nosotros mostrar lo que son soportes donde hay páginas dentro de modelos. Aquí tenemos uno de ellos. Tenemos una tabla donde lleva una cabecera de tabla, fila, el título de la tabla, la cabecera de las columnas y lo que es la cabecera de las filas. Bien, vamos a hablar sobre tablas básicas. Aquí tenemos una donde codificamos nosotros nuestra tabla. Miren, aquí podemos ver la codificación de la tabla, donde cerramos nuestra tabla, ¿verdad? Y aquí cada una de ellas corresponden a una fila y una columna. Una fila, en este caso este es para las filas, y ahí vamos mostrando lo que es nuestra tabla, el TR. Bien, y nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Una tabla sencilla creada por las etiquetas tablet, TR y TD. Miremos ahora las tablas avanzadas. Miren, podemos ver de esta forma donde podemos darle textos, colores a nuestra tabla consolidada, donde podemos hacer de esta manera. Miren, donde podemos hacer la combinación de lo que son celdas, ¿verdad? Donde podemos hacer la colocación de combinación de celdas. Bien. Y ahí está el ejercicio que se les envió a ustedes en el archivo anterior. Bien, muchachos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en estos momentos. Yosari, Kevin. No, No, profe, profe. no tengo ninguna duda. Ok. Entonces se despide de ustedes su profesor Cristian Lobo. Muchas gracias por haber estado en esta clase y nos miraremos en la próxima semana. Cuídense y se les quiere mucho. Bendiciones.